Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, salseo y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenito de energía positiva y listos para enterarse de la bomba que tenemos preparada para ustedes hoy. Agárrense de sus asientos porque esto sí que va a dar de qué hablar. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos que nos enamoraron con su química explosiva en Erkenci Kuş, pájaro soñador. Después de años de rumores, especulaciones, idas y venidas, parece que algo importante está pasando en sus vidas. Y no estamos hablando de una reconciliación, aunque muchos de ustedes lo deseen con todo su corazón. Estamos hablando de algo que podría poner a Demet en una situación, digamos, comprometida. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han estado en el centro de la atención mediática. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de todo tipo de comentarios y análisis. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, muchos esperaban que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad. Sin embargo, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas, ¿verdad? Tras el final de la serie, ambos actores tomaron caminos diferentes. Demet se enfocó en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero, protagonizando series en Italia y participando en producciones internacionales. Y aunque durante un tiempo pareció que la llama entre ellos se había apagado por completo, los rumores de un posible reencuentro nunca dejaron de circular. Algunos fans aseguraban haberlos visto juntos en secreto, mientras que otros interpretaban cada mensaje en redes sociales como una señal de que el amor seguía vivo. Pero hasta ahora, nada concreto. La negación pública ha sido la norma. Ahora bien, ¿por qué decimos que Can Yaman podría poner a Demet en jaque? La respuesta es sencilla: trabajo. Sí, señoras y señores, Can Yaman está a punto de protagonizar un nuevo proyecto que, de alguna manera, involucra a Demet Özdemir. Pero no de la manera que ustedes se imaginan. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis chismosos favoritos. Resulta que Can ha sido elegido para interpretar a un personaje que está inspirado en la vida de Demet. Sí, lo oyeron bien. La nueva serie de Can Yaman contará la historia de una joven actriz turca que alcanza la fama internacional gracias a una serie de televisión. Una joven actriz que además tiene una relación sentimental con su compañero de reparto. ¿Les suena familiar? Claramente esto huele a Erkenci Kuş por todas partes. Obviamente los guionistas y productores de la serie han negado que se trate de una biografía no autorizada de Demet Özdemir. Insisten en que es una historia de ficción inspirada en la vida de muchas actrices turcas, pero las similitudes son innegables. Y eso precisamente es lo que podría poner a Demet en una situación delicada. Vamos, que no nos chupamos el dedo. Sabemos que están usando su vida como material, aunque intenten disfrazarlo con un poco de inspiración general. Imaginen por un momento la situación. Can Yaman, el actor con el que Demet compartió un romance, o al menos, eso es lo que muchos creen, interpretando a un personaje que se basa en su propia vida. Reviviendo momentos que quizás ella preferiría olvidar. Exponiendo detalles de su relación que tal vez eran solo para dos. Una pesadilla para cualquier persona que valore su privacidad. ¿Cómo reaccionará Demet ante esta situación? ¿Se sentirá halagada, molesta e incómoda? ¿Le pedirá a Can que renuncie al proyecto? ¿O por el contrario, lo tomará con humor y apoyará a su ex compañero? Las apuestas están abiertas, mi gente. Yo personalmente no sé qué esperar. Demet es una mujer fuerte y decidida, pero esto es mucho incluso para ella. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos todos los fans de Can y Demet. Y la verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Pero lo que sí sabemos es que esta situación podría generar una gran controversia y poner a prueba la relación, o la falta de ella, entre los dos actores.
Es como si estuvieran reviviendo el pasado a la fuerza, y eso nunca es fácil. Pero la cosa no queda ahí. Porque además de interpretar a un personaje inspirado en Demet, Can Yaman podría tener que trabajar con una actriz Z que se parece mucho a ella. Sí, los rumores apuntan a que la producción de la serie está buscando una actriz que tenga rasgos físicos similares a los de Demet. Una actriz que además tenga la misma chispa y carisma que la protagonista de Erkencicus. Una doble de Demet en la vida real. ¿Se imaginan el morbo que generaría esta situación? Can Yaman actuando junto a una doble de Demet Özdemir, reviviendo escenas de amor y pasión que recuerdan a su relación en la vida real. Sería un auténtico bombazo mediático. Y una prueba de fuego para la paciencia de Demet. Pobre Demet, no se libra ni queriendo. Esto parece una telenovela turca dentro de otra telenovela turca. ¿Pero por qué Can Yaman aceptaría un papel así? ¿Acaso está tratando de provocar a Demet? ¿O simplemente está buscando un nuevo desafío actoral? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Las motivaciones de Can son un misterio, y cada uno puede interpretarlas como quiera. Algunos creen que Can está tratando de llamar la atención de Demet, de hacerle saber que todavía piensa en ella. Otros, en cambio, opinan que se trata de una estrategia puramente profesional. Can es un actor ambicioso y sabe que este proyecto podría catapultarlo a la fama internacional. Además, el personaje le permite explorar nuevos matices de su talento actoral. La ambición y el corazón, una mezcla explosiva. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman está dispuesto a interpretar este papel y a enfrentar las consecuencias que pueda acarrear. Y Demet Özdemir, por su parte, tendrá que lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Dos titanes enfrentándose a un torbellino mediático. Ahora bien, ¿qué opina el actual esposo de Demet, el cantante Oğuzhan Koç? Está celoso de que Can Yaman interprete a un personaje inspirado en su esposa. Le preocupa que esto pueda reavivar viejos sentimientos entre Demet y Can. Aquí entramos en el terreno del drama conyugal. Estas son preguntas válidas y comprensibles. Después de todo, nadie quiere que su pareja esté constantemente relacionada con su ex. Y menos aún cuando se trata de una figura pública como Can Yaman. La sombra de un ex famoso puede ser muy alargada. Sin embargo, hasta el momento, Oğuzhan Koç no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos medios turcos aseguran que el cantante confía plenamente en Demet y que no le da importancia a los rumores y especulaciones. Otros, en cambio, afirman que está furioso con Can y que le ha pedido a Demet que se aleje de él lo más posible. Los rumores vuelan, mi gente. A saber que es verdad y que es pura invención. La verdad es que no sabemos lo que realmente piensa Oğuzhan Koç. Pero lo que sí sabemos es que esta situación podría poner a prueba su matrimonio con Demet. La presión mediática, los comentarios de los fans y las posibles insinuaciones de Can Yaman podrían generar tensiones y conflictos en la pareja. Un test de resistencia para el amor. Pero no todo es negativo. Esta situación también podría ser una oportunidad para que Demet y Oğuzhan fortalezcan su relación y demuestren que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Si logran superar esta prueba, su matrimonio podría salir aún más fortalecido. Unidos en la adversidad. Y hablando de relaciones, ¿cómo está la vida sentimental de Can Yaman? Después de su ruptura con la periodista italiana Diletta Leotta, el actor no ha vuelto a mostrarse en público con ninguna otra mujer. Algunos rumores lo han vinculado con varias actrices y modelos, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Can, el soltero codiciado. Algunos creen que Can todavía está enamorado de Demet y que por eso no ha podido encontrar a otra mujer que lo haga sentir lo mismo. Otros, en cambio, opinan que simplemente está disfrutando de su soltería y que no tiene prisa por volver a enamorarse. El misterio de Can Yaman. Un enigma para muchos, una fantasía para otros. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la vida sentimental de Can Yaman sigue siendo un misterio. Y muchos fans esperan que algún día se reconcilie con Demet y vuelvan a formar la pareja que tanto amaron en Erkencicus. El sueño de los fans nunca muere. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar de la nueva serie de Can Yaman? ¿Será un éxito o un fracaso? ¿Logrará generar la controversia que se espera? El veredicto final está por llegar. Es difícil predecir el futuro.
Pero lo que sí podemos decir es que la serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito. Cuenta con un actor protagonista de renombre, una historia intrigante y un tema que genera mucha curiosidad. Una receta para el éxito o para el desastre. Además, la controversia que rodea al proyecto podría atraer a una gran cantidad de espectadores. Mucha gente estará interesada en ver cómo Can Yaman interpreta a un personaje inspirado en Demet Özdemir y en descubrir qué secretos de su relación se revelarán en la serie. El mor. Bo vende, mi gente. Seamos honestos, todos queremos saber los detalles jugosos. Sin embargo, también existe el riesgo de que la serie sea un fracaso. Si los guionistas no logran crear una historia interesante y bien escrita, o si la actuación de Can Yaman no convence al público, la serie podría ser un fiasco. Un guión flojo puede arruinarlo todo. La clave está en la calidad, no solo en la polémica. Además, la controversia podría volverse en contra del proyecto. Si Demet Özdemir se siente ofendida por la serie y decide demandar a los productores, la imagen del proyecto podría verse dañada y muchos espectadores podrían decidir no verlo. Una demanda puede hundir un proyecto en segundos. La imagen pública lo es todo en este negocio. En definitiva, el futuro de la nueva serie de Can Yaman es incierto. Pero lo que sí sabemos es que este proyecto va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Nosotros somos sus espías del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo detalle. Para ampliar aún más este drama, les voy a contar lo que se rumorea entre bambalinas. Fuentes cercanas a la producción de la serie de Can Yaman, que prefieren permanecer en el anonimato, nos han chismeado que la idea original no era inspirarse directamente en Demet Özdemir. Al parecer, fue el propio Can quien insistió en que el personaje femenino tuviera ciertas similitudes con su ex compañera de reparto. Drama, drama, drama. Según estas fuentes, Can habría dicho a los guionistas que quería que el personaje tuviera la misma energía, el mismo sentido del humor y la misma belleza que Demet. Incluso habría sugerido algunos rasgos físicos específicos, como el color de ojos o la forma del rostro. Can obsesionado con Demet. La teoría cobra fuerza. Además, se rumorea que Can está muy involucrado en el proceso de casting para encontrar a la actriz que interpretará a este personaje inspirado en Demet. Se dice que está siendo muy exigente y que está buscando a alguien que realmente capture la esencia de Demet. Can, el director de casting encubierto. Esto suena a que está buscando a su Demet perfecta. Por otro lado, también hemos escuchado rumores de que Demet está furiosa con Can por este proyecto. Fuentes cercanas a la actriz nos han contado que se siente utilizada y traicionada. Considera que Can está explotando su vida personal para obtener beneficio propio. Demet enfurecida. La venganza podría estar cerca. Al parecer, Demet ha estado consultando con sus abogados para ver si puede tomar alguna medida legal contra Can y los productores de la serie. Sin embargo, la situación es complicada, ya que es difícil probar que el personaje está directamente basado en su vida. La batalla legal podría ser épica. Los abogados ya están frotándose las manos. Además de la posible demanda, Demet también estaría considerando la posibilidad de hacer una declaración pública sobre este tema. Quiere dejar claro que no apoya este proyecto y que se siente muy incómoda con la situación. Demet alzando la voz. La verdad podría salir a la luz. Por último, también hemos escuchado rumores de que la relación entre Demet y Oğuzhan está pasando por un momento difícil debido a toda esta controversia. Se dice que Oğuzhan está muy celoso de Can y que no le gusta que Demet esté constantemente relacionada con él. El matrimonio en la cuerda floja. Los celos son el peor enemigo del amor. En resumen, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir está más tensa que nunca. Este proyecto de Can ha reabierto viejas heridas y ha generado una gran controversia. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve todo esto. El futuro es incierto, mi gente. Pero nosotros estaremos aquí para contárselo todo, como siempre. Y ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la bomba que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Como pudieron ver, la situación es compleja y llena de matices. Pero lo que está claro es que algo importante está pasando en la vida de estos dos actores. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo.
Resumiendo, hemos hablado de cómo Can Yaman está a punto de protagonizar una nueva serie cuyo personaje principal está inspirado en la vida de Demet Özdemir, lo que podría poner a la actriz en una posición incómoda. También hemos explorado las posibles reacciones de Demet, su esposo Ozan Koç, y el propio Can Yaman ante esta situación. Además, hemos analizado el potencial éxito o fracaso de la serie y las posibles consecuencias legales que podría acarrear. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero pedirles un favorcito. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman está tratando de provocar a Demet? ¿O simplemente se trata de una estrategia profesional? ¿Creen que Demet debería demandar a los productores de la serie? ¿O debería tomarse la situación con humor? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo como comunidad. Además, los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Que todo el mundo se entere de la bomba que tenemos preparada. Y recuerden, no se pierdan nuestros próximos vídeos porque tendremos muchas más sorpresas y chismecitos para ustedes. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.